Hola, hoy nos ocuparemos de uno de los temas más difíciles de tratar de toda la filosofía aristotélica, su ciencia física. Y ello porque se ha creído por siglos que es la parte menos vigente y más errada de su pensamiento, y que fue totalmente anulada por el desarrollo de las ciencias a partir de la modernidad. Esto en parte es así, pues la ciencia física que surgió con Galileo y Newton es en muchos aspectos mejor y más completa que la aristotélica, que contiene errores conceptuales y empíricos inocultables. Sin embargo, la física aristotélica ha sido reivindicada en el último tiempo como un tipo de explicación teórica que, aunque contenga errores de observación y no sea experimental, logra construir una imagen del mundo natural que es en sí misma coherente y que, aunque no tenga gran valor predictivo, puede tener un poder explicativo de muchos fenómenos que no es posible desconocer. Para juzgarla adecuadamente debemos tener en cuenta la situación en que nació y se desarrolló. Evidentemente, Aristóteles se basa en lo que puede observar y sin duda algunas de sus observaciones fueron insuficientes o engañosas, o eran erróneas porque reposaban sobre supuestos incorrectos. Y en cualquier caso, su observación no podía ser tan buena como la nuestra, porque no contaba con los instrumentos técnicos adecuados para una observación científica rigurosa. Además, tenía que enfrentarse con las formas de explicación ya existentes, muchas de las cuales tenían presupuestos y errores que él y muchos otros no habían detectado y que solo se hicieron evidentes con el paso de los siglos. No se debe pasar por alto un hecho fundamental. La física aristotélica está más cerca del sentido común que la física moderna, pues en muchas cosas salva mejor las apariencias que toda la física posterior. Y esto porque reposa sobre observaciones que podemos hacer todos los días y que pueden hacer incluso los niños. Yo mismo tuve ocasión de experimentarlo con mis hijos. Les planteaba preguntas sobre temas muy elementales, como la caída de los cuerpos, y más de una vez me encontré con que sus explicaciones se parecían más a las aristotélicas que a las de los científicos modernos. Cualquiera que lea con cuidado los textos científicos de Aristóteles encontrará también que sus explicaciones son mucho más cercanas a lo que percibimos de modo inmediato antes de conocer las teorías científicas de los últimos siglos. Pero a esta dosis de sentido común, Aristóteles agrega una dosis importante de razonamiento lógico coherente. La fuerza de la física aristotélica está sobre todo en sus distinciones conceptuales, que van a ser muy importantes en la historia de la ciencia. Por ejemplo, su distinción entre los mundos sublunar, lo que está por debajo de la luna, y supralunar, lo que está por encima de la luna, o su distinción entre acto y potencia. Muchas de estas distinciones fueron esenciales para elaborar una concepción del movimiento, del tiempo y en general de todos los conceptos y problemas propios de la ciencia física. Una primera distinción es la que hace Aristóteles entre los mundos sublunar o la esfera terrestre y supralunar o esfera celeste, pues se trata de dos mundos que funcionan de forma diferente. En el mundo sublunar hay 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego, mientras que el movimiento circular de los astros que se da en el mundo supralunar solo es explicable por la presencia de un 5º elemento que Aristóteles llamará el éter. Cuando hablamos de la física de Aristóteles, nos referimos al mundo sublunar, mientras que nos referiremos al mundo supralunar cuando hablemos de su
cosmología. La experiencia del cambio y la necesidad de explicarlo fue uno de los principales motivos que llevaron a los hombres a filosofar ya desde la antigüedad. Los cambios que percibían en el firmamento, en las mareas y en los acontecimientos ordinarios de la vida humana llevaron a los filósofos jónicos a preguntarse si habría algún sustrato común que persistiera a través de todos los cambios. Con respecto al cambio, hubo luego actitudes y tesis tan distintas como las de Heráclito, que concebía el universo como algo en permanente flujo, de ahí su famosa frase, Panta rei, todas las cosas fluyen. Y la visión de Parménides y los eleatas, que intentaban negar el movimiento, considerándolo apariencia e ilusión. Aristóteles, sin embargo, fue más allá de los filósofos anteriores, no solo porque no niega el cambio, que para él es evidente, sino porque intenta encontrarle una explicación lo más completa posible. Para él lo esencial son las sustancias sometidas al cambio y no las formas platónicas, que no se alteran y existen eternamente. El problema central de la física es el movimiento. No tiene sentido ponernos a demostrar su existencia, pues ello sería tan absurdo como pedirle a un ciego que razonara sobre los colores. Para Aristóteles, el movimiento es un hecho originario, que es explicable en términos de su concepción metafísica como un paso de la potencia al acto. He aquí una segunda distinción aristotélica: potencia y acto. Como en ocasiones, dice Aristóteles en el libro tercero de la Física, como en ocasiones una misma cosa puede estar en potencia y en acto, no a la vez y bajo el mismo respecto, sino como lo caliente en potencia y frío en acto, se sigue que habrá muchas cosas que actúen y se modifiquen entre sí, pues cada una de ellas será a la vez activa y pasiva. Que algo esté en acto, en un sentido, por ejemplo, que yo esté ahora mismo sentado grabando este video, no implica que no esté a la vez en potencia de otra cosa. Por ejemplo, levantarme y salir corriendo. El movimiento se da precisamente porque estamos pasando permanentemente de la potencia al acto, en muchos sentidos diferentes. Que las cosas se mueven y cambian es entonces una característica básica de todas las sustancias que existen en el mundo. Aristóteles utiliza dos términos básicos para referirse a esta experiencia: metabolé, cambio en su sentido más general de transformación de las cosas, y kinesis, que es el término más específico para movimiento en cuanto paso de la potencia al acto. No nos ocuparemos aquí de la idea general del cambio, sino solo de la noción física de movimiento, de la kinesis. Y viene aquí una nueva distinción. El movimiento, según Aristóteles, puede darse según 4 categorías diferentes. 1. Según la sustancia, puede ser un paso del no ser al ser, o puede ser el paso del ser al no ser. A eso lo llama a lo primero generación y a lo segundo corrupción. Segundo sentido en que podemos hablar de movimiento: según la categoría de cualidad. El movimiento puede ser un cambio que no se da en la sustancia, en la cosa misma, sino solo en alguna de sus cualidades. A ese movimiento lo llamamos alteración. Como cuando a una pared que era blanca se le pinta de amarillo. No deja de ser una pared, pero cambió una de sus cualidades, se alteró. Tercer sentido, según la cantidad. El movimiento se da de menos a más
o de más a menos. Hablamos entonces de aumento y disminución. Y está finalmente 4, el movimiento según el lugar, que es el desplazamiento de algo en el espacio y que Aristóteles llama movimiento local o de traslación. De momento nos interesa este último, el movimiento local, del que se ocupa Aristóteles en su Física, especialmente a partir del libro tercero. Hay muchas formas de movimiento local, la de los cuerpos inertes, los animales y el hombre. Y entre los animales de una forma se mueven los pájaros, de otra los peces, de otra los mamíferos terrestres. A explicar esos movimientos le dedicará Aristóteles una de sus obras biológicas, el movimiento de los animales. Pero veamos por ahora cómo explica Aristóteles el movimiento de los seres inanimados, de cuerpos como las piedras. La naturaleza está llena de cuerpos en movimiento, de cuerpos que se mueven por sí mismos o por otros y que están en permanente interacción entre ellos. Podemos distinguir allí entre lo que se mueve, el móvil o cuerpo en movimiento, lo que mueve el motor y el movimiento mismo, que es el resultado de la relación entre el móvil y el motor. Para comprender el movimiento, tenemos que distinguir estos 3 factores en juego: el móvil, el motor y el movimiento. Si bien habría mucho que explicar con respecto al movimiento de los cuerpos, lo más indicado es tomar un caso paradigmático, el del lanzamiento de proyectiles. Todos hemos hecho la experiencia de lanzar una piedra con el brazo. La piedra se eleva y finalmente cae, describiendo una parábola. ¿Cómo explicar un acontecimiento tan elemental como ese? La explicación aristotélica tal vez no nos parezca la más adecuada, pero por mucho tiempo no hubo otra mejor. Era más o menos esta. Y pido desde ya excusas por la simplificación en que incurriré. La piedra es el móvil, lo que se mueve, y el brazo, el motor, lo que mueve. Ahora bien, para que haya movimiento, debe existir un contacto entre el motor y el móvil. Pues Aristóteles no admite la acción a distancia. Sin embargo, en el momento en que la piedra se desprende de la mano, el brazo ya no podrá ser el motor. ¿Quién puede serlo entonces? Tendrá que ser el aire quien impulse la piedra. Sin embargo, y al mismo tiempo que la impulsa, también es quien la frena. Parece una explicación muy forzada, y ciertamente lo es. Contiene contradicciones evidentes, como por ejemplo que el aire a la vez mueva y frene la piedra. Sin embargo, no hubo una explicación mejor hasta el siglo XIV, cuando surgió la física del ímpetus. Esta teoría decía que cuando se toma la piedra en la mano y se hace el movimiento para lanzarla, se le imprime al móvil, es decir, a la piedra, una fuerza que permanece en ella, hasta que finalmente esa fuerza se debilita y la piedra cae, que es lo que muestra la parábola que describe el proyectil lanzado. Se trata de una explicación que nos resulta más creíble, que es más compatible con nuestro sentido común, pero que tampoco es correcta, ni resulta aceptable para la ciencia moderna, dado que ímpetus o fuerza impresa sigue siendo una noción especulativa, que ni siquiera es medible matemáticamente. ¿Quién puede decir cuánto ímpetus tiene un proyectil en el momento en que se lanza? Es una noción tan metafísica, tan poco experimental como las de Aristóteles.
Este tipo de explicaciones solo se superarán cuando se formule el principio de inercia. Lo paradójico es que el principio de inercia ya fue intuido por Aristóteles, que lo presentó de esta forma. Y leo un pasaje del capítulo 8 del libro 4 de la física. Dice allí Aristóteles: nadie podría decir por qué un cuerpo movido se detendrá en alguna parte. ¿Por qué aquí y no allá? Luego, o tendrá que permanecer en reposo, o se desplazará forzosamente hasta el infinito, a menos que algo más poderoso se lo impida. Sin embargo, su concepción de conjunto de la naturaleza le impedía aceptar esa hipótesis como verdadera por una razón fundamental, porque concebía el universo como algo lleno por todas partes de sustancias, de cuerpos naturales, aire, agua, tierra, fuego o las múltiples combinaciones entre estos elementos. En su universo había lugar para todo, menos para el vacío. Si en el universo hay sustancias sometidas al cambio, es porque estas sustancias están en alguna parte. Lo que no tiene un lugar simplemente no existe. Ahora bien, puesto que los cuerpos están siempre en movimiento continuo, se desplazan unos a otros. Si echo agua en un vaso, al entrar el agua sale el aire. Y cuando me tomo el agua, vuelve a entrar el aire. Todos los cuerpos tienen algún lugar y en todo lugar hay algún cuerpo. Pero, ¿qué es un lugar? Si volvemos al ejemplo del vaso con agua, está claro que si bien el recipiente, el vaso, puedo moverlo en muchas direcciones, el lugar es algo que permanece inmóvil. Los lugares son algo estático y eso es lo que ocurre en todo el universo. En él hay lugares naturales. Ello se comprueba fácilmente con los cuerpos naturales simples o elementos. El agua y la tierra siempre tienden hacia abajo, porque allí está su lugar natural, mientras que el aire y el fuego siempre tienden hacia arriba, porque ese es su lugar natural. Que la naturaleza es, en cada cosa, un principio del movimiento y del reposo, lo que significa, entre otras cosas, es esto: que los cuerpos se mueven hacia su lugar natural y que sólo allí encuentran su reposo. De lo anterior se va a seguir una consecuencia fundamental para Aristóteles. Si todos los cuerpos tienen un lugar natural y en todos los lugares hay cuerpos, es imposible pensar en algo que esté por fuera del universo o en un lugar externo a él. Y sobre todo, el universo está lleno por todas partes y por tanto no hay lugar para el vacío. El vacío no solo es inexistente, sino simplemente impensable. Y esta es la razón por la cual, aunque lo postule, el principio de inercia es inaceptable para Aristóteles. Aunque lo postule, nunca lo afirma, porque afirmarlo sería aceptar la posibilidad del vacío. Es así como Aristóteles, después de examinar los distintos sentidos en que podemos hablar del vacío, concluye tajantemente lo siguiente: es evidente que el vacío no existe, ni como inseparable, ni como separable, porque el vacío no es un cuerpo, sino la extensión de un cuerpo. El análisis más famoso de toda la física es quizás el del tiempo, que se realiza en los capítulos 10 a 14 del libro cuarto y que anticipa análisis muy conocidos de la temporalidad, como los de San Agustín y Heidegger. Aristóteles aclara qué es el tiempo
desde una doble perspectiva, la del movimiento y la del alma. El tiempo solo existe en relación con el movimiento. No es que el tiempo sea movimiento, sino que la idea de tiempo implica la de movimiento, pues el tiempo no se da en ausencia de movimiento. Cuando no experimentamos ningún cambio, cuando no sucede nada a nuestro alrededor, nos parece como si el tiempo no hubiese transcurrido. Imaginemos por un instante qué pasaría si todo se quedara quieto de un momento a otro. Si nada se moviera por un cierto tiempo, ¿qué pasaría? Que seguramente dejaríamos de sentir que el tiempo pasa, pues sabemos del paso del tiempo por el movimiento. Percibimos el tiempo porque percibimos el movimiento. La razón es simple: el movimiento se da siempre a través de un espacio continuo y la cantidad de tiempo que transcurre es proporcional al movimiento. Al marcar una hora en el movimiento que se da en un espacio continuo, marcamos un antes y un después. Tenemos la sensación de que en un minuto ocurren más cosas que en 5 segundos. El tiempo entonces nos da una cierta medida de lo que está en movimiento. Dice Aristóteles en el libro cuarto de la física: cuando percibimos un antes y un después, entonces hablamos de tiempo, porque el tiempo es justamente eso, número del movimiento según el antes y después. Percibimos el tiempo porque percibimos un antes y un después, pero entonces el tiempo es algo percibido, no algo que suceda por fuera de nosotros. Hay una percepción del tiempo y sobre todo no es posible la existencia del tiempo sin la del alma. Con los sentidos exteriores percibimos formas, colores, tamaños, sonidos, olores o cualidades de temperatura, textura y otras cosas. El tiempo, sin embargo, no lo percibimos con un sentido específico, sino con esa unidad de todos los sentidos que Aristóteles llamará el sentido común, la sensibilidad común, la koiné-aithesis, en el sentido de una sensibilidad unificada en la que participan todos los sentidos exteriores y de la cual todos esos sentidos son especializaciones. El tiempo, nos dirá Aristóteles en su estudio acerca del alma, es un sensible común, es decir, una cualidad sensible que no se percibe con algún sentido particular, sino con ese sentido primario que es la base de toda la sensibilidad animal. Todas estas nociones físicas tendrán claras consecuencias en la comprensión aristotélica del universo. Veamos dos de ellas. En primer lugar, si en el universo no hay vacío, este debe ser espacialmente finito. No hay cuerpos infinitos en extensión, pues todos tienen límite. El espacio puede ser infinito en potencia, lo mismo que el número y el tiempo, por ser infinitamente divisibles. Pero no así el universo. El universo debe ser para Aristóteles espacialmente finito, aunque pueda ser temporalmente infinito. Por otra parte, en el mundo sublunar, donde habitan los 4 elementos básicos, tierra, agua, aire y fuego, se dan todas las formas del movimiento: generación y corrupción, alteración, aumento y disminución, movimiento local. Algo diferente ocurre en el mundo supralunar, habitado por los astros. Allí no hay más que movimiento local, pero ninguna de las otras formas del movimiento. Los astros son ingenerables e incorruptibles. No están sometidos a alteración ni a aumento o disminución. Los astros se mueven eternamente en el cielo con movimiento circular
en medio de un quinto elemento al que Aristóteles llamará éter. Estos son algunos de los presupuestos claves de la cosmología aristotélica, de la que nos ocuparemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.